Buenas tardes a todos los presentes. Estamos con 62 participantes y el resto ya puede ingresar ya en coordinación con los organizadores. Muy buenas tardes al Sindicato de Trabajadores Citramun de la Municipalidad Provincial de Huaraz y a todos los participantes en este evento académico. Procedimiento administrativo disciplinario en el marco de procedimiento sancionador de parte del Estado. Y el día de hoy vamos a iniciar este curso de actualización tomando en cuenta conceptos básicos, mis estimados amigos que trabajan en la administración pública. ¿Ya? En primer lugar, en primer término, vamos a hablar acerca del poder sancionador del Estado. ¿De dónde nace y por qué tienen esa facultad los funcionarios y servidores de la administración pública de ejercitar esta facultad, este poder? Bien, entonces, el poder sancionador del Estado, este ius puniendi del Estado, como conocemos los abogados, ha sido definido como el poder que ostentan las autoridades, no solo en el ámbito penal, o sea, los jueces penales, sino también las autoridades administrativas para el adecuado funcionamiento del aparato estatal, siendo fiel a las palabras de las cortes de diferentes países, y en el caso también de nuestro país, así como las cortes superiores, supremas, como el caso colombianos, a esta potestad que tiene de sancionar el Estado, se, se le va a determinar que no solamente es ejercitada por los jueces, sino también por diversos funcionarios de la administración que para lograr el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas, deben hacer uso de este para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal. En otras palabras, tanto jueces, integrantes de una corte, caso de, por ejemplo, de Huaraz, Ancash, Corte Superior de Justicia de Ancash, Corte Superior de Justicia del Santa, como en Lima y en otras partes del Perú, se les da ese poder para que ellos puedan administrar justicia. En el caso de esa potestad que tienen para administrar justicia ante conductas que son intolerables, ahí van a estar, que son reprochables por la sociedad, ahí van a estar los jueces, ahí van a estar los jueces, ¿correcto? Pero también la aplicación de este ius puniendi, esta facultad que se tiene en el ámbito del derecho penal, no solamente se va a enmarcar en ese ámbito, sino también va a pasar a otras áreas. ¿A qué? Al área del derecho administrativo sancionador. Es ahí donde nosotros ya vamos a estar identificando a los funcionarios y servidores de la administración pública que les corresponde su aplicación en la administración estatal, entendida, ¿no?, como el propio Estado, que a través de sus órganos rectores, como por ejemplo el Poder Legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los organismos autónomos del Estado van a ejercitar esta potestad que nace de la Constitución, que nace de las propias leyes. Entonces, no es un invento, no es porque solamente trabajan en la administración pública que determinados funcionarios o servidores van a tener este poder, esta facultad de ejercitar una sanción a nombre del Estado. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasamos a nuestro siguiente cuadro. Si nosotros hemos ya indicado en los cuadros anteriores que el jus puniendi, ese poder del Estado para ejercitar sanciones ante conductas, ya sean intolerables, graves, como el poder de que tienen los jueces para sancionar a quienes cometen ilícitos penales, y el poder que tienen los funcionarios o servidores públicos para poder sanciones, para imponer sanciones, ya sean sanciones que se van a dar dentro del régimen común, como el que voy a hablar en un momento más adelante, o que también se puede dar un régimen especial, como en el caso de procedimientos administrativos disciplinarios, o procedimientos especiales, como en el caso de los funcionarios o trabajadores de Contraloría General de la República, que desarrollan también un procedimiento especial. Entonces, nosotros vamos a identificar
A partir de la Constitución, mis estimados amigos, ¿cómo nace esta facultad? ¿Cómo nace este poder sancionador del Estado? Y es por ello que nosotros tenemos que revisar lo que dice el artículo 44 de nuestra Constitución Política del Perú. La responsabilidad administrativa en general. Porque todos seamos personas naturales, ciudadanos que integramos el Estado peruano, la nación del Perú, seamos como integrantes de una persona jurídica, vamos a estar sujetos a una responsabilidad administrativa en general. Y es por eso que en unos minutos más adelante voy a hacer una diferenciación de esa responsabilidad administrativa en general a otras responsabilidades especiales. Entonces nosotros nos vamos al artículo 44 de nuestra Constitución Política del Perú y a partir de ahí es donde vamos a identificar de dónde nace esta base legal desde nuestra Constitución Política del Perú para tener esa facultad de poner orden y sancionar en su momento. ¿Qué nos dice este artículo 44 de la Constitución Política del Perú? Nos dice que son deberes del Estado, en este caso, son deberes primordiales del Estado, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Entonces, por ahí empieza la potestad del Estado para poder darle esa facultad a los integrantes que en nombre del Estado van a ejercitar dicho poder. Y nosotros nos vamos aproximando un poco más y decimos entonces, ¿cómo así nace la facultad ya dentro de la administración pública para tener esa potestad? Y ahí, mis estimados amigos que están apreciando esta transmisión y quienes están participando también a nombre de este sindicato Citramun de la Municipalidad Provincial de Huaraz, vamos a identificar el poder sancionador administrativo del Estado ya en el texto único ordenado de la ley número 27.444. Este texto único ordenado de la ley número 27.444 ya a partir del artículo 247, en la cual explícitamente en el numeral 247.1 nos va a señalar la potestad sancionadora del Estado y cómo va a ejercitar dicha facultad. Cuando nosotros revisamos textualmente, mis estimados amigos, este artículo, este numeral del texto único ordenado de la ley número 27.444, ya nos va a identificar que las disposiciones de ese capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para, primero, establecer infracciones administrativas. O sea, a raíz de esta ley, de este texto único ordenado de la ley número 27.444, ya se da la potestad que en las instituciones públicas se pueda establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. O sea, a partir de este artículo 247, mis estimados amigos, se van a generar los reglamentos de aplicación de sanciones administrativas y también los cuadros únicos de infracciones y de sanciones administrativas. O sea, el RASA y el CUISA tiene como fundamento legal lo que, y en este momento les estoy indicando el artículo 247.1, ¿no? Entonces, estamos en una clase introductoria acerca de esa potestad, de dónde nace, para poder sancionar, ¿no? En el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Ya lo hemos dicho, primero en la Constitución lo encontramos en el artículo 44, ahora hemos revisado el artículo 247, numeral 247.1, en la cual nos dice que en esta ley número 27.444 y en este artículo, este numeral que estamos revisando, ya se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuencias, sanciones a los administrados. Aquí, mis estimados amigos, nos estamos identificando entonces a la responsabilidad administrativa, primero,
común, primero común. ¿Ya? Luego vamos a pasar a lo que es la responsabilidad administrativa de los trabajadores en el marco del procedimiento administrativo disciplinario. Bien, vamos a continuar. Entonces, nosotros vamos a tener que diferenciar. Una cosa es el poder sancionador del Estado a través de un procedimiento administrativo sancionador y otro tema, aunque guardan cierta relación, es el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ya? Por ello, nosotros cuando vamos a tener que precisar respecto al procedimiento administrativo sancionador, vamos a ya revisar este texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque a raíz de estos artículos, que ahora sí, vamos a revisar desde el artículo 230 hasta el 257, vamos a encontrar todas las facultades que tienen las entidades públicas para generar, crear, establecer infracciones dentro de sus reglamentos de aplicación de sanciones administrativas y sus cuadros únicos de infracciones administrativas. Me dirán, pero doctor Garro, usted hace un momento nos dijo que la potestad sancionadora se inicia todavía y está precisado y está conceptualizado a través del artículo 247. Si nosotros revisamos el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ley número 27.444, ya nos vamos a encontrar incluso desde el artículo 229, estrictamente 230, todas las facultades que tiene de fiscalización, de otros actos, ¿no? Que viene a desarrollar la administración pública, que ya están dentro del marco del procedimiento administrativo sancionador. Es por eso que nosotros hemos precisado. Entonces, este procedimiento administrativo sancionador que el día de hoy estamos, ¿no? Revisando para ver las diferencias y que no haya una confusión, es nosotros vamos a identificar la naturaleza. En el procedimiento que aplica la administración pública para sancionar a personas naturales o personas jurídicas externas a la entidad, ciudadanos, empresas, proveedores, que infringen normas administrativas. Mira, acá ya viene una primera diferencia que seguro luego ustedes van a identificar, mis estimados amigos, porque de acá, de unos 30 minutos, ¿no? Que vamos a hacer la primera exposición, obviamente voy a recibir también seguro con mucho beneplácito las preguntas o inquietudes que ustedes pueden desarrollar en esta primera clase introductoria. Entonces, en el procedimiento administrativo sancionador, más conocido como PAS, ¿no? Es el procedimiento que se aplica en la administración pública para sancionar ya sea personas naturales o personas jurídicas. A diferencia de los PAT, como más adelante vamos a ver, ahí únicamente se tiene que ver con los trabajadores, servidores o funcionarios de la administración pública que van a responder por las presuntas faltas disciplinarias que conforme ya en su momento vamos a identificar que pueden hacer a través de la propia ley del servicio civil, artículo 85, de su reglamento, artículo 98 hasta el número 100, código de ética de la función pública, sus propios reglamentos internos que tiene el trabajo, que todas que se relacionen con él. En el procedimiento administrativo sancionador, la finalidad es tutelar el cumplimiento de normas administrativas en general. Entonces ahí es donde nosotros diferenciamos. En el PAS, mis estimados amigos, vamos a revisar, por ejemplo, el cumplimiento no de normas de transporte, de medio ambiente, normas de municipalidades que tienen sus cuadros únicos de infracciones y su reglamento de aplicación de sanciones. El caso de la municipalidad es el ejemplo más sencillo, por ejemplo, ¿no? Un establecimiento comercial que opera sin licencia de funcionamiento municipal. Ahí tiene la sanción, que no tiene el certificado ITSE, ¿no? De seguridad en defensa civil. Y así como podría ser también de OSINERMIN, SUNEDU, SUNAT, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el PAS, ¿no? Si bien es cierto, va a guardar relación con algunos puntos en el PAD, que es procedimiento administrativo disciplinario, tiene su propia finalidad, tiene su propio objetivo. ¿Ya? Seguimos. Ahora quisiera, para seguir continuando, que me confirmen si ya estamos todos, si alguien faltó y si me están escuchando bien, porque para mí eso es muy importante, mis estimados participantes, mis estimados amigos del sindicato y la gente que también nos está observando a través de la transmisión que estamos desarrollando por la institución CEORA. ¿Me están escuchando bien? Estoy tratando de ser lo más didáctico, por favor. Me confirma para poder continuar.
Está claro, doctor. Seguimos, por favor. Muchas gracias, doctor Elvis. Muchas gracias a todos los integrantes del sindicato. Entonces, en el procedimiento administrativo sancionador, mis estimados amigos, los sujetos que participan son los administrados. Mira, allí sí hay una clara diferencia. Los administrados, que son externos a la entidad pública. Ahí no te habla estrictamente de trabajadores. Administrados, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Ahí, cuando se crean infracciones, hay la posibilidad de que se den sanciones. Y las sanciones son muy distintas a las que se van a generar en un procedimiento administrativo disciplinario. Por ejemplo, ahí hay sanción pecuniaria, establecimiento de multas, ¿no? O medidas complementarias o medidas correctivas, o que pueden ser también ya sanciones definitivas. Ahí, por ejemplo, hay clausuras temporales, clausuras definitivas de establecimientos comerciales. También ahí puede haber suspensiones, inhabilitaciones, decomisos como medidas, ¿no?, complementarias a un acto de fiscalización, por ejemplo, en municipalidades, ¿no? ¿No? Entonces, pero nosotros para esos actos de fiscalización que se desarrollan por las entidades, se tiene que cumplir con una serie de garantías que lo precisa el artículo 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Bien, dentro del procedimiento administrativo sancionador, sí va a haber una cohesión y también van a, de alguna manera, identificarse varios principios al mismo tiempo dentro de un procedimiento administrativo disciplinario. Por ejemplo, el principio de legalidad, bueno, que en este cuadrito no me lo han puesto, principio de tipicidad, principio de licitud, bueno, eso sí es propio del procedimiento administrativo sancionado, derecho de defensa, contradicción y el debido procedimiento que se va a repetir también dentro de el procedimiento administrativo disciplinario. Bien, entonces, si ya hemos identificado qué es el procedimiento administrativo sancionador, que también es una facultad, es una potestad del Estado, en la cual van a estar inmersos para una sanción personas naturales o personas jurídicas, de manera común, de manera general. Mientras que dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, y ya como inicio, está en su regulación bajo el manto de la ley número 30.057, ley del servicio civil. Y como ya les iba adelantando, nosotros vamos a identificar inicialmente en el artículo 85 de la ley del servicio civil las infracciones que taxativamente es de manera literal, ¿no?, cómo se van a identificar cada uno de los supuestos en las cuales vamos a encontrar las presuntas faltas de carácter disciplinario en las cuales pueden incurrir los funcionarios o servidores de la administración pública. También lo vamos a encontrar en el artículo 98 del reglamento de la ley del servicio civil, ¿no? Y ahí también nos va a complementar y nos va a llevar ahí, revisan, 98, 99, 100 del reglamento, ojo, con el decreto supremo 040-2014, ustedes van a encontrar ahí de manera complementaria qué conductas también son sancionables por los servidores o funcionarios, ¿no?, de la administración pública, ¿ya? También van a encontrar, como ya lo decía hace un momento atrás, en el Código de Ética de la Función Pública, ¿ya? También, ¿con qué norma nosotros vamos a trabajar dentro del procedimiento administrativo disciplinario? Esto es muy importante porque con lo que vamos a señalar, la directiva del procedimiento administrativo disciplinario del SERVIR, que viene a ser la directiva 0-2015, ustedes van a encontrar muchos más detalles para poder ver cuándo se inicia el procedimiento, cómo se inicia el procedimiento, cuáles son los plazos, cuándo tiene relación con el reglamento, cuándo tiene relación con la propia ley del servicio civil. ¿Para qué? Por ejemplo, para saber en qué artículo está el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, perdón. ¿Cuándo se inicia la fase instructora? ¿Cuándo va a culminar esa fase instructora?
termina con un informe final, ¿cómo termina? ¿Cuándo se inicia la fase sancionadora? ¿En qué etapa se desarrolla el informe final? ¿Es en la etapa de instrucción? ¿Es la etapa ya en la cual se inicia la fase sancionadora? Entonces, es bueno tener a la mano y revisar esta directiva número 02/2015 de servir para poder determinar cuál es la norma interna que regula el procedimiento administrativo disciplinario en el servicio civil. Ahora, dentro del procedimiento administrativo disciplinario, también vamos a identificar que se incluyen a ex servidores de la administración pública. Las competencias, ¿no?, de cada órgano en la fase del procedimiento, plazos y derechos, ¿no?, como el informe oral, modificación de sanciones, manejo de inhabilitaciones, obligación de inscripción en los registros correspondientes. Todo eso nosotros lo vamos a encontrar tanto en la ley 30.057, su reglamento aprobado por el decreto supremo 040/2014 PCM y también la directiva. Ahora bien, vamos a nosotros también ya a ver qué relación guarda tanto el procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, el procedimiento administrativo disciplinario es una especie de procedimiento administrativo sancionador, pero que se maneja de manera interna en la administración, en cada entidad. No es un procedimiento administrativo sancional propiamente dicho, sino que guarda relación. ¿Por qué? Porque se va a repetir algunos principios que también se aplican en el procedimiento administrativo sancionado. O sea que en el PAD también vas a encontrar principio de legalidad, principio de debido procedimiento, principio non bis in idem, principio de proporcionalidad, etc. No todos los principios se van a repetir, pero muchos de ellos sí van a coincidir, ¿ya? Entonces, dentro del procedimiento administrativo disciplinario, se aplica para sancionar a los servidores y funcionarios públicos que incurren en falta disciplinaria, ¿no? La finalidad es asegurar la ética, probidad, eficiencia y legalidad en servicio público. Aquí, adelanto un poquito, a quienes le corresponde, porque luego voy a indicar también de manera detallada a quienes les corresponde que se les aperture un procedimiento administrativo disciplinario. A los servidores públicos, ahora ya a todos se les está denominando de manera ya precisada por propio Tribunal de Servicio Civil, por la institución servil, como servidores civiles, que están comprendidos en los regímenes públicos, ¿no? En la Ley de Servicio Civil 30.057, en el decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su reglamento, ¿no? Como están acá muchos integrantes del sindicato Citramun de la Municipalidad Provincial de Huaraz, también trabajadores 728, que son los trabajadores que están bajo este régimen de la ley de la actividad privada, ¿no? De la actividad privada, pero que trabajan también en la administración pública. Y en eso hay que nosotros tener en cuenta que hoy en día no solamente en las entidades públicas como las municipalidades, que inicialmente, ¿no?, se creó y se fue alargando para trabajadores a través de este régimen laboral de la actividad privada. Hoy en día, mis estimados amigos, esto se ha ampliado. Hoy en día, por ejemplo, en el Poder Judicial encontramos trabajadores con régimen 728. Ellos no trabajan en campo, no desarrollan labores estrictamente como para el que inicialmente se dio esta legislación. Trabajan en el Ministerio Público, trabajan en el Congreso, bueno, en fin, en tanto lugar. Y el día de hoy se sigue haciendo las modificaciones a fin de que puedan percibir mayores beneficios. Y entonces a ellos también les compete y ya no hay ninguna duda, existen diversos pronunciamientos por parte de Servir respecto a que ellos también forman parte de los servidores civiles y por tanto están bajo el régimen aplicable para poder desarrollarse un procedimiento administrativo disciplinario en caso incurra en una de las faltas que ya indiqué son previstas en el artículo 85 y las otras normas que también ya he señalado.
Para los trabajadores CAS, de igual manera, están sujetos a un procedimiento administrativo disciplinario, igual hay pronunciamiento reiterado por parte del Servir, a fin de que ellos también puedan responder por las presuntas faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones. Había un interrogante que en una disertación anterior desarrollé también a nivel virtual de un trabajador de esta entidad y también de otros que me han escrito a través del TikTok, a través de otras plataformas en las cuales hemos desarrollado esta ponencia. ¿Y qué pasa con los trabajadores contratados bajo la modalidad de contratos de locación de servicio? En este aspecto, si bien hay informes de parte del Tribunal Servir, la primera, la segunda sala, el propio Servir, que han hecho la aclaración es que en principio un contrato de locación de servicios es un contrato que está bajo las reglas del Código Civil, en la cual no las responsabilidades que se pueden generar como consecuencia de la firma de dicho contrato es de carácter civil y si se da otro tipo de comportamientos, conductas en este caso, por ejemplo, para firmar ese contrato, no se falsifica algún documento, podría haber alguna o falsedad ideológica o falsedad genérica, podría darse una responsabilidad penal. Pero aquí sí tengo que ser claro y eso ya les voy a compartir también en el material que se va a enviar, seguro a partir del día de mañana. También tengo que ser claro, si bien es cierto en ese aspecto, hay diversos pronunciamientos y ustedes ahora cuando ingresan a poder complementar un poco más esta actualización, hay trabajadores que están en diversos lugares, por ejemplo en los gobiernos regionales, en el Congreso de la República, en algunos ministerios, que tienen un régimen especial que son contratados por locación de servicios, pero el hecho de ser contratada por locación de servicios no los va a exculpar de una responsabilidad, pero para ellos, dentro de ese contrato, ya se ha puesto las cláusulas exclusivamente en la cual se indican para los trabajadores PAC o FAC, que seguro van a encontrar ahí en los pronunciamientos de Servir, ellos, si bien es cierto, están contratados por una fuente, por ejemplo, ¿no? del programa de las Naciones Unidas o por otro, para ellos sí exclusivamente, a pesar de ser contratados por locación de servicios, ¿no? Están ocupando unas plazas que están dentro del cuadro de asignación de personal, ¿no? De esas entidades y es por eso que a ellos también se les puede aperturar un procedimiento administrativo disciplinario, ¿ya? Entonces, no es lo común, es excepcional. Acá yo no les voy a venir a engañar, acá les voy a hablar y les voy a mandar también, ¿no? El pronunciamiento del Tribunal Servir respecto a ese tema. Entonces la pregunta sí queda, y a manera de interrogante, ¿y qué pasa, por ejemplo, con un funcionario público en una entidad lejana de nuestro país, ¿no? De recóndito del Perú, en la cual tienen solamente un cargo de confianza, por ejemplo, para el señor gerente municipal en una municipalidad distrital, ¿no? Y el cargo de jefe de obras o de infraestructura es contratado por locación de servicios. Pero este jefe de infraestructura firma ¿no? O valida los informes para aprobar expedientes técnicos, para recibir una obra que ha sido ejecutada, ¿no? Y así, hay funcionarios que los contratan, ¿ah? Sin ir muy lejos, por ejemplo, por acá cerca por Yamelín, ¿no? En Ancash. Entonces, y estas personas quedan exentas de todo tipo de responsabilidad por el solo hecho de que firmaron un contrato de locación de servicios y en su contrato de locación de servicios dice que sí, lo contratan, ¿no? Bajo esa modalidad, pero para ocupar el cargo de jefe de infraestructura o gerente de infraestructura y por eso queda exento de ese tipo de responsabilidad. Ahí surge una gran interrogante que en el tema del exavío, de las inquietudes, de las preguntas que ustedes pueden tener, les puedo responder. O si quieren, ahora mismo les respondo, no sé, después de cómo estamos, ¿no? Si estamos bien, estamos motivados, estamos iniciando bien el curso, con mucho gusto, mis estimados amigos. Si tienen una participación,
me la hacen saber. Obviamente estamos en los primeros minutos tratando de avanzar con la introducción a este curso, y dentro de este marco también ustedes pueden hacer la pregunta, ¿no? Entonces la dejamos, creo, ¿no? Para más adelante, para no interrumpir nuestra disertación, nuestra ponencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el procedimiento administrativo disciplinario, mis estimados amigos, vamos a encontrar también lo que dice, pues, en el artículo 88 de la ley, ¿no? O sea, si bien es cierto, vamos al artículo 85, cuáles son, ¿no? Las presuntas faltas, y así vamos avanzando en el artículo 88, nosotros nos vamos a encontrar como detalle qué tipos de sanciones hay. Desde la amonestación, ¿no? Desde después pasando a la suspensión sin goce de remuneración, de cuánto, de 2 días hasta cuánto, hasta 12 meses, hasta un año. La destitución, ¿no? Y también ahí vamos a identificar las garantías mínimas, ¿no? El respeto del debido procedimiento, conforme les dice, ahí están los principios ya, principio de legalidad, el derecho de defensa, proporcionalidad de la sanción, ¿no? Non bis in idem, o sea, 2 veces no se le puede sancionar a una persona, ni siquiera poder hacer un procedimiento, ¿no? Y bajo por los mismos hechos en doble oportunidad, entre otros principios, ¿no? Como el principio de culpabilidad, del cual vamos a hablar también unos minutos más adelante, entre otros principios que se tienen que respetar. Entonces, si esto es así, mis estimados amigos, ya hemos hablado acerca de la potestad sancionadora del Estado, del ius puniendi, que se da también dentro del marco de un proceso judicial en la cual hay la facultad de los jueces penales para poder sancionar ante conductas intolerables, graves, que van a lesionar un bien jurídico, como por ejemplo la vida, la integridad corporal, los patrimonios, ¿no? Cuando hay robo, hurto, receptación, estafa, etcétera, etcétera. También la administración pública tiene esa otra potestad para quienes integran el aparato estatal dentro de la parte administrativa para que puedan ejercitar dos temas. Uno, un procedimiento administrativo sancionador común aplicable a personas naturales y a personas jurídicas. Ahí están las multas, ahí están los decomisos, ahí están las inhabilitaciones, etcétera, etcétera, que pueden darse a personas naturales y jurídicas. Pero dentro del PAP estrictamente es para servidores civiles. No, no hacemos la distinción de los regímenes. Ojo, regímenes 3007, como le dije, 2767, 28 CAS y algunos excepcionalmente por locación de servicios, pero que dentro de su contrato esté incluido así y dentro del contrato se indique que está ocupando un cargo en dicha institución dentro del CAP o ahora como se ha ya modificado dicha denominación, y por el cual sí excepcionalmente se va a aperturar el procedimiento administrativo disciplinario y también más adelante se podría dilucidar o que si se le sanciona o se le absuelve de los cargos que se le están imputando. Por tanto, si hablamos de relaciones y diferencias entre el PAS y el PAD, primero en cuanto a relaciones, el PAD es una modalidad especial del PAS. O sea, es una modalidad especial porque tiene un carácter disciplinario. ¿Ambos comparten la lógica de ius puniendi administrativo? Sí, tanto el PAS y el PAD. ¿En ambos se aplican principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General? Sí. Se van a repetir principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad, presunción de licitud, proporcionalidad, non bis in idem, etc. ¿En ambos deben respetarse las garantías del debido procedimiento? Claro que sí, porque esa es una garantía que viene desde el marco constitucional. Y aquí nosotros tenemos que cuando nosotros vamos a identificar resoluciones, inicio de procedimiento, ¿no? La resolución de sanción, ya así sea sancione o absuelva, nosotros, mis estimados amigos, siempre tenemos que revisar que todo pronunciamiento, tanto de jueces en la vía judicial y de autoridades administrativas, en el marco de sus funciones en una institución del Estado, tiene que ser con respeto a la garantía del debido proceso. Y ahí nosotros nos trae a colación que tenemos que revisar que dicho acto administrativo respeta lo que dice el numeral 3 y el numeral 5 del artículo 139 de nuestra Constitución Política del Perú.
Y ahí nos dice que son garantías, ¿no? Dentro de la función jurisdiccional, primero, la observancia del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y también la debida motivación de las resoluciones judiciales. Y cuando hablamos de la debida motivación de resoluciones judiciales, nosotros, por interpretación y diversos ya pronunciamientos que ha realizado el Tribunal Constitucional, no nos vamos a cerrar en que solamente las resoluciones judiciales deben estar debidamente motivadas. No. Y ya el Tribunal Constitucional ha indicado que también las decisiones que adopten las autoridades administrativas en el marco de sus funciones tiene que estar debidamente motivado, debidamente fundamentado, debidamente argumentado. Y para eso nosotros hacemos una diferenciación, que fundamental es citar legalmente y brevemente la norma aplicable al caso. Y argumentar es dar razones, explicar por qué toma esa decisión la autoridad administrativa. Entonces, ahí está la diferencia. Es una diferencia sencilla. No hay que ser todavía un abogado especialista para poder entender este tema, porque es sencillo, es sumamente sencillo. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar eso, ¿no? Si bien es cierto, hay guarda relación por aplicación de principio, tanto el PAS y el PAD, pero cada quien va a tener sus propias características que lo van a diferenciar de uno a otro. Lo van a diferenciar de uno a otro. Y que ya lo había también explicado hace un momento. Entonces, ambos respetan esas garantías del debido procedimiento, debido proceso, como dice en la Constitución, debida motivación de esa resolución judicial o acto administrativo, que ya también por extensión lo ha indicado el Tribunal Constitucional. Y la sanción es un acto administrativo susceptible de revisión en sede administrativa y también en contenciosa. Ambos, ya sea en el PAS o el PAD, ¿no? En el PAS, pues tú pedirás, si ante una sanción, apelas, pides una nulidad, te puede ser un proceso contencioso. En el caso del PAD, corresponde, si hay una apelación, que suba al Tribunal del Servicio Civil. Y todavía si no estás conforme con lo que dice el Tribunal del Servicio Civil, te puedes ir a un contencioso administrativo. Pero verificando si ha habido un pronunciamiento, ¿no?, fundado en derecho, con respeto a las leyes y el marco constitucional. Bien, y ahí tenemos algunas diferencias, ¿no? En cuanto al procedimiento administrativo sancionador, mis estimados amigos, nosotros vamos a revisar desde el artículo 230 al 257 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Mientras que en el procedimiento administrativo disciplinario, lo que dice la Ley de Servicio Civil, lo que dice el reglamento y la Directiva 02/2015. En el procedimiento administrativo sancionador, los sujetos activos, o sea, que están ahí, actúan, pueden ser personas naturales o jurídicas, externas a la entidad misma. O sea, personas naturales que van a pedir algo a la administración, que van a solicitar, o su comportamiento genera una infracción administrativa por el cual va a haber una sanción que podría ser, por ejemplo, pecuniaria, una multa, ¿no? Un cierre temporal, etcétera, etcétera. Mientras que en el procedimiento administrativo disciplinario, los sujetos pasivos son servidores y funcionarios públicos de la propia entidad. O sea, cuando digo sujetos pasivos, ¿sobre quiénes recae? ¿No? De manera más sencilla. En el PAS, la finalidad es el control del cumplimiento de normas administrativas generales. Lo que dice el RASA, el CUISA, ¿no? Mientras que en el PAD hay un control de la conducta, de los deberes, de las obligaciones en el servicio civil, de los trabajadores, sean funcionarios. ¿Tenemos funcionarios, sí o no? Electos por elección popular, para la redundancia. Gobernadores regionales, alcaldes, etc. Por designación, gerentes generales, gerentes municipales, directores, etcétera, etcétera, ¿no? También ahí están los trabajadores nombrados, los contratados permanentes, ahí están los CAS, los obreros, etcétera, etcétera.
Entonces, a ese control es el que se va a regir el procedimiento administrativo disciplinario. Este cuadrito nos ayuda bastante a entender, lo hace más didáctico. El ámbito de aplicación del PAS es multisectorial. O sea, pueden hacerlo el PAS, una municipalidad, puede ser una dirección, ¿no? Una gerencia ambiental, en un gobierno regional, transportes, etcétera, etcétera. Mientras que en el procedimiento administrativo disciplinario, exclusivamente para poder la relación del servicio público. En el caso de un procedimiento administrativo sancionador general, las sanciones, como lo decía, es multa, clausura, suspensión, decomiso, inhabilitación, marco general para empresas o personas naturales. Pero en el caso del procedimiento administrativo disciplinario, las sanciones van a ser diferentes, porque recae sobre los trabajadores. Ya, como les indiqué, ya pueden ser funcionarios, servidores, en la cual están la amonestación, suspensión, destitución, ¿no? En el caso de un procedimiento administrativo sancionador, la autoridad competente que va a resolver en las entidades administrativas sectoriales, cuál podría ser SUNAT, municipalidad, SUNEDO, etcétera, ahí están otro tipo de autoridades. Mientras que en el procedimiento administrativo disciplinario pueden estar las jefaturas de recursos humanos. Después vienen ya los directores, los gerentes, ¿no? O los subgerentes, de acuerdo a cada entidad. Y en apelación va a subir al Tribunal del Servicio Civil. ¿Ya? En el procedimiento administrativo sancionador del PAS, la naturaleza, o sea, el vínculo que hay entre ellos es una relación de administración. Ya sabemos que la administración corresponde a la entidad estatal. Administrado, persona natural o persona jurídica. Vuelvo a reiterar, relación entre administración está referido a una entidad estatal, ¿no? Sea un poder del Estado, sea un ministerio, sea un gobierno regional, sea una municipalidad, sean direcciones, etcétera. Y el administrado. Y en caso del administrado estamos hablando de persona natural o jurídica. He ahí la relación, el vínculo en un procedimiento administrativo sancionador. Mientras que en un procedimiento administrativo disciplinario, la relación de este procedimiento es entre quién, entre la administración o la entidad estatal, que vendría a ser su empleador, ¿no? O es un ex empleado, ¿no? De esa, también le pueden aperturar el procedimiento, ¿no? Y el servidor civil, el trabajador, ¿no? Y esa es una relación de carácter interno, de carácter laboral, de carácter funcional. Bien, he culminado la primera parte, mis estimados amigos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Tengan a bien de preguntar si tienen alguna interrogante, alguna inquietud al respecto en esta primera ponencia introductoria para poder luego ingresar a lo que son pues otros conceptos y también los principios que van a regir dentro de el procedimiento administrativo disciplinario y que seguro en su momento ustedes van a poder hacer uso en las diferentes parcelas que ustedes van en las labores que desarrollan. Por ejemplo, seguro que hay alguien que trabaja ahí como secretario técnico. Hay algunos de ustedes, o si es que no están en el cargo, pero trabajan en la sugerencia de recursos humanos. Otros están de jefe, están ocupando un cargo, entonces tienen que estar pues al tanto de cuándo podría darse una infracción o si les aperturaron un procedimiento administrativo disciplinario, cuándo van a responder, no, perdón, cómo podrían responder, cómo van a ser los plazos, tanto los plazos de prescripción, ordinaria, extraordinaria, entre otros aspectos. ¿Ya? Muy bien, Catherine, por favor, sería tan amable si hay alguna pregunta, se están escribiendo o van a hacer uso de la palabra con la finalidad de poder continuar en la segunda parte de esta primera lección acerca de este curso de actualización de procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la potestad sancionadora que tiene el Estado. A ver, para poder continuar, muchas gracias. Si tienen inquietudes o interrogantes de parte de los integrantes del sindicato.
Procedimiento administrativo disciplinario exclusivamente. Aquí lo que hay que tener presente, mis estimados amigos, que no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el respectivo procedimiento. Incluso para la destitución automática, ¿no? Por condena por delito doloso, ¿no? Entonces, para eso incluso se tiene que emitir un acto administrativo debidamente fundamentado y motivado. Entonces, inicio con esta frase. Cuando nosotros vamos a trabajar en la administración pública, muchas veces hay gente que ha ingresado a la administración pública por concurso y otros no lo han hecho por concurso, pero igual estamos trabajando en la administración. Algunos están trabajando por designación, ¿no? Otros están trabajando por elección popular, por ejemplo, un alcalde. Un alcalde, cuando llega a ser exalcalde, no vaya a decir que ya está libre de polvo y paja, porque va a estar sujeto a responsabilidades civil, penal y administrativa. Igual, un funcionario por designación también va a responder en su momento, si cabe, ¿no? En un hipotético caso, podría responder por una responsabilidad, ya sea de carácter civil, penal o administrativo. Y hoy estamos hablando de procedimiento administrativo disciplinario y vamos a hablar en ese caso de presuntas faltas de carácter disciplinario. Entonces, nosotros tenemos que saber que quienes trabajan en el Estado realizan un servicio al Estado, a la nación. Y nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 39, dice que todos los funcionarios y trabajadores públicos sirven a la nación y la máxima jerarquía corresponde al presidente de la República, seguido por los congresistas, ministros, magistrados supremos, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, fiscales, del fiscal de la Nación y otros fiscales, el defensor del pueblo, así como las autoridades de organismos descentralizados. Cuando se habla de organismos descentralizados, ahí se está hablando pues, de los gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Dentro de la municipalidad provincial, municipalidades distritales, según la ley. Entonces, quienes van a servir a la nación a través de estas entidades estatales, dentro del ejercicio de función, están sujetos a que más adelante, a través de una fiscalización posterior o en el propio momento que están desempeñando su función, a través de una denuncia, ¿no? O a través de una fiscalización, podrían detectar que ellos están incurriendo o han incurrido en una falta de carácter disciplinario. Bien. Y por tanto, vamos nosotros que tener que identificar cuál es ese concepto de procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué es el procedimiento administrativo disciplinario? ¿No? ¿Por qué el procedimiento administrativo disciplinario? Entonces, es un itinerario que permite investigar, determinar y sancionar, o que podría ser también absolver, de las presuntas faltas que se han imputado o cuando ya se llegó a acreditar de presuntas faltas que han cometido los servidores públicos. Entonces, este procedimiento administrativo disciplinario se va a fundamentar en una relación jurídica de sujeción especial del servidor respecto de la administración pública. Cuando uno llega a trabajar a una institución pública, uno sabe que se está sujetando a ciertas reglas de comportamiento, de conducta en el desempeño de tus funciones. Con mucha más razón, los trabajadores nombrados, los trabajadores que tienen contratos de regímenes especiales, como por ejemplo el contrato CAS, quienes están bajo el régimen del decreto legislativo 728, o como lo decía, excepcionalmente algunos locadores, pero que por
el contrato propio que dice que están ocupando un cargo dentro de la administración pública, que está dentro de su CAP y todo esto, ¿no? Como los trabajadores PAC, FAJ, en las cuales ha reconocido el servir, van a responder. Por tanto, el procedimiento administrativo disciplinario es un, valga la redundancia, un procedimiento, una ruta, un itinerario que va a permitir investigar, determinar, de ser el caso, sancionar por presuntas faltas cometidas por los servidores públicos. Y es ahí donde volvemos a recordar que hay una potestad sancionadora de la administración pública. Y esa potestad sancionadora del cual les hablé inicialmente es el poder jurídico que permite a las entidades públicas sancionar a los servidores por infracciones administrativas de carácter disciplinarias cometidas en perjuicio de la entidad. Cuando un trabajador se comporta de manera que va a perjudicar a la institución, va a responder por dicho comportamiento, va a responder por dicha conducta. El llegar, por ejemplo, en estado de embriaguez, el de faltar respeto a su jefe o a su compañero, el de hurtar algún bien del Estado, el de proporcionar información que tiene carácter de secreto del Estado, de su institución, ¿no? Entre otros, que están previstos en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, ¿no? Entonces, es bueno recordar lo que dice el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Hay que identificarlo, hay que revisarlo una vez más. Pero no solamente vamos a revisar pues lo que dice el artículo 85. Tenemos que también nosotros, mis estimados amigos, revisar lo que dice el reglamento en su artículo 98. Lo que dice el Código de Ética de la Función Pública, lo que dicen nuestros propios reglamentos, porque se puede concordar cuando nosotros revisamos el artículo 85, por acá lo estoy revisando, por ejemplo, a ver, ¿no? Ahí está. Ve, hay presuntas faltas disciplinarias que te llevan a otras normas especiales que se van a través de una interpretación y una concordancia, te van a imputar tu conducta como trabajador. Entonces, el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil nos dice, son faltas de carácter disciplinario que según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo. ¿Cuándo te apertura un procedimiento administrativo disciplinario? Por ejemplo, cuando tú incumples la propia ley del servicio civil o su reglamento. Eso es lo que dice el literal A del artículo 85. Cuando en reiterada oportunidad vas a desobedecer las órdenes de tu superior, relacionadas obviamente con tu labor, con tu función. No quieres trabajar de acuerdo a las disposiciones que te dan el marco de tus funciones laborales, lo que te dice tu jefe. No tiene que ver ahí el tema de cuestiones personales. Oiga, vaya a comprarme un refrigerio, me lo vas a tener que ir a pagar al banco, házmelo este depósito. No. Lo que tiene que ver la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes superiores relacionadas con tus labores, con tus funciones. Entonces, así se van dando las faltas. Por ejemplo, el literal C de este artículo 85 nos dice, el incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor. Hace un momento lo que les indicaba. La negligencia en el desempeño de las funciones. Este tema de la negligencia, por ejemplo, por eso quería las preguntas y las inquietudes. Por ejemplo, ¿están conforme o no con el tema de la negligencia? Que se siga imputando como falta de carácter disciplinario el tema de la negligencia. ¿Ah?
sería bueno que me hagan esa pregunta. Si es que no la pueden hacer de manera verbal, la pueden escribir a través del chat. Y eso también va a ser seguro una de las preguntas que ustedes tienen que llenar. Ya Catherine Garro ha indicado que como estamos desarrollando un curso de actualización con 260 horas académicas, al margen de todas las ponencias que van a desarrollar los diversos profesionales en estas 5 fechas, se va a complementar con el llenado de cuestionarios, ¿no? A fin de verificar que están ustedes atentos a lo que se está disertando en este curso de actualización. Entonces, la negligencia en el desempeño de la función de un servidor civil, sea cualquiera el régimen que está, puede, puede determinarse fácilmente, no será una falta demasiado genérica. ¿Cuándo hay negligencia? ¿Y cuándo no hay negligencia si nosotros nos vamos a ir a revisar el principio de culpabilidad? Porque cuando vamos a revisar el principio de culpabilidad, que en unos minutos más adelante voy a hablar, y con el tema del principio voy a cerrar esta disertación, el principio de culpabilidad dice que ahora no basta como antes del año 2016, ¿no? Se hablaba de que objetivamente respondían también por las presuntas faltas. Bajo el principio de culpabilidad, los funcionarios o servidores públicos sometidos a un procedimiento administrativo disciplinario tienen que haber tenido esa intencionalidad de poder infringir una norma, violarla, desobedecer o adecuar a una falta disciplinaria de manera intencional. ¿Cómo se acredita entonces en una negligencia en el desempeño de su función? Entonces eso está bien para que ustedes puedan reflexionar. Mis estimados amigos, que ustedes en esta noche me están acompañando. Es bueno ir nosotros analizando punto por punto cada una de las presuntas faltas de carácter disciplinario. Entonces, por ejemplo, el impedir el funcionamiento del servicio público. Los propios trabajadores que hacen toma local en su institución por todo un día, 2 días. Calza en este literal E del artículo 85 la utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio de tercero. Cuidado, utiliza la computadora para tus asuntos personales, el celular que te han proporcionado o el vehículo que te han proporcionado. Si te han dado el vehículo, obviamente, quizás no va a prosperar la denuncia penal por el peculado de uso, pero te podrían aplicar esto. Literal este del artículo 85, la utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros. Entonces es bueno revisar. ¿Y por qué bueno revisar? Porque en un momento más, cuando yo les hablo también del principio de tipicidad, van a decir, me están imputando el literal G del artículo 85. ¿Qué dice? La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, sustancias estupefacientes. Pero ese día yo no he ido mareado. Yo estaba mal del estómago. ¿Cómo se acredita? ¿Te das cuenta? Me encontraba somnoliento. O sí había tomado, solamente había tomado 2 vasos, no sé. ¿Cómo se comprueba la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez? Entonces es bueno revisar esto, mis estimados amigos. Vamos a volver entonces. La potestad sancionadora de la administración pública es ese poder jurídico. ¿Y por qué poder jurídico? Poder es sinónimo de facultad, de energía, que tiene un poder jurídico porque te ampara una norma. Tienes una base legal que te va a permitir, que va a permitir a las entidades públicas sancionar a los servidores por infracciones administrativas de carácter disciplinares cometidas en perjuicio de la entidad. Y entonces, si ya conocemos esto, vamos a ir a verificar qué sujetos intervienen en el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ya? ¿Quiénes intervienen en el procedimiento administrativo disciplinario? Es bueno identificar
que luego de las modificaciones que se dieron, porque anteriormente se trabajaba con comisiones y comités, seguro que recordarán muchos trabajadores que ahora son nombrados en la Municipalidad Provincial de Huaraz, ya tienen más de 20 años de ejercicio, 25 algunos estarán por cesar, otros seguro que recuerdan que se trabajaba con comisión especial para funcionarios de alto nivel, ¿no? Y comités para los que eran servidores públicos. No creo que esté equivocado. Porque en algún momento, si no me equivoco, en el año 2009, 2010, para ser exacto, estaba de asesor legal en una municipalidad acá por San Marcos, Huari, Ancash, en la cual todavía diferenciaban esas dos comisiones. Pero ya con las modificaciones que se han venido dando en las normas, se ha determinado ya que a través de la Ley de Servicio Civil, de su reglamento y la propia directiva, identificando cuáles son los sujetos que participan dentro del procedimiento administrativo. Primero, tenemos que identificar que toda institución pública hoy en día que tiene responsables para poder desarrollar un procedimiento administrativo disciplinario va a contar con una secretaría técnica. Esta secretaría técnica es una oficina, es una dependencia que va a servir de apoyo administrativo dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Es el apoyo de todo el pacto, específicamente de las autoridades, en este caso la autoridad instructora, la autoridad sancionadora. Por lo general, ¿no? Este secretario técnico es un abogado o es un licenciado en administración u otro profesional que ha sido debidamente capacitado para poder coadyuvar a que se lleve adelante de manera certera, ¿no? Con conocimiento de causa, con las decisiones adecuadas que van a tomar tanto la autoridad que va a ser el responsable en la fase instructora y también la autoridad en la fase sancionadora, ¿no? Y esta secretaría técnica está a cargo, pues, de un secretario técnico, así es la denominación, que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad del Estado. Caso de la Municipalidad Provincial de Huaraz, obviamente por el señor alcalde. ¿Ya? Bien, entonces primero participa el secretario técnico, forma parte de la secretaría técnica, ¿no? De apoyo. Después, en cuanto a los administrados, necesariamente son servidores y ex servidores civiles. Dentro de los servidores y ex servidores civiles pueden estar funcionarios públicos de elección popular, autoridades políticas elegidas. ¿No? Caso de la Municipalidad Provincial de Huaraz, alcalde de la municipalidad, gobierno regional, gobernador regional, y así sucesivamente. Funcionarios públicos de libre designación y remoción. Esos son los funcionarios de confianza. La mayoría de ellos, dado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, hoy en día, muchos de ellos han pasado a formar parte de los servidores civiles que están dentro del marco de la ley número 30.007, de la ley de servicio civil 30.057. Bien, además, únicamente, y ya lo dije, atención, primero, los servidores públicos, que ya lo hemos dicho, 276, 728, CAS, y también contratados de locación de servicios, pero eso de manera excepcional, excepcional, no a todo, ¿no? Trabajadores que están financiados por el programa de las Naciones Unidas, que están dentro del PAC, el FAC, que no están normalmente en provincia. Creo que había algunos que estaban contratados para trabajar en gobiernos regionales. La mayoría en la capital de la República. Bien. ¿Quiénes más? Primero hemos dicho, sujetos que intervienen en el PAC, secretario técnico, secretaría técnica, administrados, ¿no? Entre los administrados, funcionarios y servidores civiles. Dentro de las autoridades administrativas están la autoridad instructora y la autoridad sancionadora, determinadas en función a la propuesta de sanción. Si solamente hay una amonestación escrita, obviamente no hay un procedimiento administrativo disciplinario. Solamente ¿quién lo va a hacer? El jefe
el subgerente o gerente de recursos humanos, gerente de capital humano en algunos lugares, en algunas instituciones, así se denomina. Hay, o sea, de acuerdo a cada institución como lo ha llamado. Para una amonestación escrita basta con ellos. No va a pasar todo un procedimiento administrativo. A partir de que se ha se ha detectado una falta grave y que es pasible de un procedimiento administrativo disciplinario, ahí sí ya vamos a estar hablando de la autoridad instructora que va a velar, ¿no? Va a dirigir todo el procedimiento administrativo disciplinario y ahí sí puede recaer una sanción de suspensión, destitución e inhabilitación, podría ser también el caso, ¿no? De la entidad pública en la que se ha cometido la infracción disciplinaria. Después, ¿quién es más? La autoridad que resuelve el recurso de apelación. Ojo, que las autoridades administrativas en primera instancia están autoridad que lleva la fase instructora y la autoridad que lleva la fase sancionadora. Pero también hay otras autoridades que resuelven el recurso de apelación. En el caso de recursos humanos, cuando hay una sanción de amonestación escrita, obviamente sube solamente al superior en grado en la propia entidad. Pero cuando hay sanciones de suspensión y destitución, obviamente va a subir al Tribunal del Servicio Civil, va a subir a la institución servil. Correcto, hasta ahí vamos bien. Doctor Elvis, por favor, me confirma, estamos Sí, para poder... doctor, todo bien. También el Sí, chat todo bien, está confirma que claro. todo va bien. Ya, ahora sí, no se me pierdan, ya casi pregúntenme, porque después quizás esto ya no se va a repetir y a partir de los principios o se pierde o se gana en un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ya? En mi caso, como abogado defensor, la mayoría de los procedimientos administrativos disciplinarios o han sido debidamente llevados, sancionados o absueltos o se han caído porque han infringido uno de estos principios. Y ahí es donde tienen que tener bastante énfasis. Y yo sé que en determinado momento ustedes van a ocupar el cargo, como ya lo han ocupado pero muchos de ustedes, y en el desempeño de sus funciones también se les podría aperturar un procedimiento administrativo disciplinario, porque nadie está libre. Nadie está libre. Alguien puede hacer una denuncia de parte y nadie lo va a impedir, así sea una denuncia fantasiosa, una denuncia de mala fe, ¿no? ¿No? Y pues, si es que amerita, van a aperturar un procedimiento administrativo disciplinario. Si no amerita, obviamente se quedará en una investigación preliminar que desarrollen antes de la apertura por parte de la Secretaría Técnica, como responsable de recursos humanos. Entonces, vamos con los principios. Los principios del procedimiento administrativo disciplinario van a surgir a partir de esos principios que también están dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y como lo decíamos, van a concordar, se van a repetir también dentro del procedimiento administrativo sancionador. Pero el procedimiento administrativo sancionador propiamente lo vamos a dejar de lado. Hoy hablamos de principios del procedimiento administrativo disciplinario. Y el primero es el principio de legalidad. ¿Y qué podemos decir acerca del principio de legalidad? Vamos a hablar de manera sencilla. Que solamente por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado. ¿Cómo explico eso? Norma con rango de ley. Una ordenanza podría ser, ¿no? ¿Sí o no? Una propia ley, una ley ordinaria. A través de esta ley se le va a otorgar a las entidades la facultad
¿no? De poder sancionar a un administrado por una conducta que debe estar en la propia ley. Entonces, cuando nos vamos al principio de legalidad, esto se repite tanto para el PAS y para el PAP. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Vamos a entender primero, cuando a mí me apertura un procedimiento administrativo disciplinario, yo voy a revisar bajo qué base legal me están aperturando dicho procedimiento administrativo disciplinario. Si la municipalidad, si la Dirección Regional de Transportes, si el gobierno regional tiene la potestad, ¿y cuál es ese marco legal que le da la potestad a sus funcionarios para poder aperturar ese procedimiento? Es por eso, mis estimados amigos, cuando ustedes van a revisar el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, dentro de esa fundamentación y motivación del inicio, debe haber un corolario en la cual dice, base legal, Constitución, artículo tal. Ley de procedimiento administrativo general, artículo tal. 247, por ejemplo, ¿no? Si cabe o no cabe. Ya, bien. Ley de Servicio Civil, ley 30.057. Decreto Supremo 040, perdón, 040-2014, PCM. Ah, ya. Directiva tal. Código ética, ley de código ética de la función pública. Y así sucesivamente. Solamente cuando hay esa base legal, con una norma, con rango de ley, se va a poder identificar esa atribución que tiene la entidad para poder sancionar. Si no ubico eso, estamos ante un vacío legal para poder iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Correcto? Yo creo que estamos de acuerdo. Principio de legalidad. Principio de legalidad, pues que se repite en el marco de las diversas ramas del derecho. Derecho penal, derecho civil, derecho tributario, derecho administrativo, etc. Y cuando hablamos de un procedimiento administrativo disciplinario, nosotros tenemos que verificar el respeto primero de este principio de legalidad, y en la cual vamos a verificar solamente por norma con rango de ley, se le ha atribuido a las entidades la potestad sancionadora. Ah, ya. Si yo voy a hablar de procedimiento administrativo disciplinario, voy a decir, voy a aplicar la ley orgánica de municipalidades. ¿En qué artículo me dice que me pueden sancionar a través de la ley orgánica de municipalidades? No. ¿Cuál es la ley entonces? Ah, ya. A ver. ¿Guarda relación el texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo general? ¿O me voy directo a lo que dice la ley del servicio civil? Lo que dice su reglamento, lo que dice la directiva, lo que dice el código de ética de la función pública. Entonces, es bueno que nosotros primero tengamos que revisar si se cumple este principio. No olvidemos, mis estimados servidores y funcionarios de la administración pública, no hay que ser todavía abogado especialista en derecho constitucional para poder reclamar y nosotros también hacer cumplir lo que dice la Constitución, pero a través de una interpretación bajo principios y valores dentro del marco constitucional. Y hoy en día tiene que ser el comportamiento, tanto de los jueces y las autoridades dentro de la administración pública. Tiene que haber ese respeto. No porque me han dado esa potestad de ser funcionario o servidor público, puedo hacer lo que a mi criterio o me parece o sospecho, ¿no?, de que este servidor o funcionario ha cometido una infracción. Principio de legalidad, primero. Segundo, y es otro principio importante, por la cual se puede ganar o perder un proceso dentro del PAC. Principio de tipicidad.
Primero les leo textualmente y después les voy a explicar cómo es así el principio de tipicidad. Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley. Primer punto, tipo infractor de carácter disciplinario. O sea, solamente va a haber conductas sancionables los que están identificados, ahí está, artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, artículo 98 al 100 del reglamento que está en decreto Supremo 040 del año 2014, código de ética. O sea, todas esas conductas deben estar debidamente tipificadas. Y tipificar una conducta que va a tener una sanción o de carácter disciplinario, hay que leer bien. Hay que leer lo que nosotros estamos identificando en el artículo 85. Y esa conducta que ha sido prevista expresamente con norma de rango de ley, ya obviamente ya hemos dicho, que está con la ley 30.057, etcétera, sin admitir interpretación extensiva o analógica. ¿Qué quiere decir? Bajo este principio de tipicidad, ese tipo infractor de carácter disciplinario que me dice el artículo 85 debe calzar, así como este saco, ¿no? Como tú te pones un terno, vamos a poner que el cuerpo es el tipo, el tipo infractor de carácter disciplinario, debe calzar, ¿no? Debe amoldarse estrictamente a lo que dice, ¿no? El que llega en estado de embriaguez a su centro de trabajo, el que falta respeto a su superior, el que falta respeto a su compañero. O sea, la conducta del trabajador o del servidor debe calzar en ese tipo infractor de carácter disciplinario, sin ninguna interpretación extensiva, sin ninguna analogía, sin hacer una comparación a cómo esto se parece a este tipo infractor de carácter disciplinario, también le voy a aperturar por este artículo, este literal. La tipicidad es uno de los principios más importantes, después del principio de legalidad, para este servidor, para un abogado de la defensa, por ejemplo. Y también debe ocurrir lo mismo para un secretario técnico y para la autoridad instructora, porque de aquí depende si vas a tener éxito o vas a fracasar en un procedimiento administrativo disciplinario. Muchos procedimientos administrativos disciplinarios en la propia institución que ahora ustedes están trabajando se han caído porque justamente no se ha hecho una buena tipificación que luego se puede encuadrar en la conducta de un funcionario o servidor de esta entidad, así como en otras entidades también. Porque a veces la conducta que ha desplegado el exfuncionario o servidor público tipifican con otra que se parece o otra que nada tiene que ver. Entonces hay que nosotros revisar muy bien. Yo recuerdo que, por ejemplo, a una servidora le decían, por el solo hecho de haber trabajado en tal dependencia y que no tenía una responsabilidad funcional con un cargo, le decían que ella también estaba dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Pero un momento, cuando el abogado está debidamente preparado, primero revisa su contrato, el memorándum por el cual le asignan funciones, qué labores desempeñaba en el marco de esas funciones. Y por ahí entra a tallar si es que realmente cuadra o no el tipo infractor que se le ha identificado. Por ejemplo, alguien le dice, falta de probidad en el desempeño de sus funciones. Código de ética de la función pública. ¿Cómo se acredita la falta de probidad en el desempeño de tus funciones? Me tengo que ir a revisar el diccionario de la Real Academia Española para ver qué es probidad, qué diferencia hay con honestidad, qué diferencia hay con sinceridad, y si encaja o no lo que me están diciendo de la falta de probidad. ¿Te das cuenta? La conducta que en apariencia va a calzar a un tipo infractor de carácter disciplinaria
Tienes que ser debidamente identificado para decirle, te estoy aperturando un procedimiento por lo que señala el literal. A ver, vamos con un ejemplo, ¿no? Acá, a ver dónde está. Ahí está. A ver. El literal H del artículo 85. El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro. Mira, acá te dan 3 supuestos. Abuso de autoridad. Yo te voy a aperturar un procedimiento administrativo disciplinario por presunto abuso de autoridad. Se supone que yo ya tengo previamente pruebas del abuso de autoridad. Porque si no se va a caer, porque esa conducta de ese funcionario servidor público al cual se le imputa abuso de autoridad por el solo hecho, por ejemplo, de haber levantado a alguien la voz, cuando no hay medio probatorio que se pueda demostrar, obviamente, esa imputación, se cae. O el otro supuesto, incluso acá nos dan 3 supuestos, ¿no? La prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Dentro de la administración pública. Entendemos que el prevaricato, por ejemplo, dentro ya del desempeño de los jueces, obviamente, pues es realizar una interpretación normativa contraria, que no está de acuerdo a la ley, saca sentencias, resoluciones prevaricadoras. Pero dentro de la administración pública, ¿cuándo identificamos que un acto administrativo, una resolución es prevaricadora? ¿Cuándo hemos capacitado a la gente para decir, oiga, estás prevaricando dentro de la función pública? Entonces, ¿va a calzar o no va a calzar? Tercer supuesto. El uso de la función pública con fines de lucro. ¿Cómo yo voy a tipificar el uso de la función pública con fines de lucro? ¿Cuál es la prueba que tengo para poder tipificar? Inicialmente, secretario técnico, de acuerdo a la denuncia de parte que llega, o de oficio, cuando se inicia por parte de la autoridad superior esta investigación, se tiene que poder identificar bien, porque si no se va a caer. Y quienes más revisan este tema, y son bien formalistas, son en el servir. Por eso es que muchos abogados, en caso mío, cuando veo que hay conductas que son demasiado autoritarias, obviamente digo, no, vamos a ir al servir, y es muy probable que ahí nos manda la razón. Como que también hay funcionarios y ex servidores que obviamente han cometido alguna infracción, pero por esos inconvenientes, ¿no? De una falta de tipificación adecuada, también se cae. Porque en servir te van a decir que por afectación al principio de tipicidad, vuelva hasta el estado correspondiente de inicio del procedimiento PAD. Como no saben cómo tipificar, pasa el tiempo, prescribe al año y chao, se acabó el procedimiento. Segundo principio importante. Tercer principio importante, y también con el cual puedes ganar o perder, es el debido procedimiento. No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora, la fase sancionadora y encomendándoles a autoridades distintas. Alejandro, por favor, si me ayudas con esto, sería tan amable porque están apareciendo algunos dibujitos. Espero que no sean unos dibujitos del alcalde de Ate dentro de mi difusión que estoy desarrollando. ¿Ya? Entonces, este tema del principio del debido procedimiento también le digo por qué es importante, porque igual en el servir van a identificar, por ejemplo, si usted es un trabajador al cual se le apertura un procedimiento administrativo disciplinario, le notifican la resolución de inicio, usted hace su descargo dentro de los 5 días hábiles, conforme lo dice el artículo 106, ¿no? Del reglamento, ¿no?
Y al hacer su descargo, usted, por ejemplo, presenta medios probatorios de descargo. Se supone que esos medios probatorios de descargo, que podrían ser, por ejemplo, documentales, podrían ser CDs de audio y video, o puedes ofrecer incluso hasta testigos, ¿no? Etcétera. Pero en la fase de instrucción no lo han actuado, no lo han desarrollado. Y resuelve, porque muchas veces solamente dejan pasar el tiempo, dicen que ya terminó la instrucción, te notifican el informe final de instrucción y te dicen qué es lo que vas a decir, más adelante vas a pedir el informe oral o no, y termina todo. Pero un momento le dices, oiga señor, yo le presenté estas pruebas, le presenté para que desarrolle la fase de instrucción, y no lo hacen, no te hacen caso. Pides el informe oral, tampoco te hacen caso. Obviamente que ahí tú tienes más del 50 y 60% de ganar cuando va a ir en una apelación al tribunal servil. ¿Qué te están afectando? El debido procedimiento. Porque el debido procedimiento, en otras palabras, es el respeto de esa garantía constitucional, mis estimados amigos, del debido proceso, que establece el artículo 139, numeral 3 de nuestra Constitución Política del Perú. Y si esto se está vulnerando, obviamente en el tribunal servil se va a caer. Se va a caer porque te van a decir que has afectado el principio del debido procedimiento. No has actuado tales actos de investigación que te han dicho en el PAD. No has hecho la visualización del video que te han... No has merituado las documentales del descargo. No han ido los testigos que ha ofrecido a quien se le imputó en la infracción. No le ha dado la oportunidad de que haga su informe oral. A lo mejor por ahí clarificaba mejor la situación y el contexto por el cual se aperturó un procedimiento administrativo disciplinario. Y así sucesivamente. Por eso que este principio tan importante. El principio de proporcionalidad es otro de los principios importantes para mí y voy a avanzar un poco más porque ya nos falta solamente 14 minutos o un poquito más, unos 5 minutos más para poder culminar. Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Esto lo voy a decir en cristiano, de manera sencilla. Principio de proporcionalidad tiene que ver con la gravedad de la infracción que se imputa y que habría cometido el servidor civil con la sanción que se le va a realizar. Si una persona, por ejemplo, se apropia un bien del Estado, vamos a decir, a ver, una laptop de una entidad pública que cuesta 5.000 soles, o vamos a poner menos, 2.000 soles la laptop. ¿Y qué nos dicen? Bueno, lo vamos a sancionar con 7 días de suspensión y el pago de 1.000 soles. ¿Será proporcional? ¿Quién me dice que es proporcional o no es proporcional? Acreditado. No es proporcional. Claro. Y es ahí que, mire, doctor Elvis, por interpretación dice que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa. O sea, alguien que se lleva una computadora que cuesta 2.000, yo le voy a pedir solamente devuélveme 1.000 soles y le voy a dar solamente 7 días de sanción, pese a que está acreditado esa conducta. Aquí, a ver, por favor. A ver, le vamos a pasar el mouse para que pueda limpiar eso. Gracias. Entonces, de ninguna manera se puede permitir eso. De ninguna manera se puede permitir eso. ¿Ya? Entonces, miren, en cuanto a este principio es muy importante, ¿eh? Porque aquí está en juego la sanción. Es muy probable cuando haya sanción se va a aplicar este principio de proporcionalidad. Yo recuerdo que hace poco estaba defendiendo, le estoy hablando de los primeros meses de este año, a un funcionario de una entidad pública, obviamente tengo que guardar reserva de sus datos y también a la institución, pero que se le aplicaba 60 días de sanción porque se pasó un poquito de cariñoso. A una de sus secretarias le indica
o le indicaba ya en 2 oportunidades, ¿no? Qué guapa estás el día de hoy, cómo me gustaría robarte, etcétera. Mira cómo tomó en el contexto esta trabajadora de esta institución pública para hacer la denuncia a su jefe inmediato como acoso, como hostigamiento sexual, como hostigamiento sexual. Y eso también nos trae reflexión, ¿no? Porque a veces, muchas veces, pues uno no sabemos diferenciar cuándo pasamos esa barrera, ¿no? De nuestro comportamiento, ¿no? Dentro de la función pública o como servidores. A veces nos jugamos con nuestros compañeros. Por eso mucho tiene que ver el contexto. Si el contexto fue de amical, el contexto fue de lanzar un piropo sin ninguna intención, más allá de un reconocimiento a una dama, pero que la otra parte utilizó para poder denunciar por hostigamiento, acoso sexual, y que le sancionen por 60 días, nosotros, muy al margen de haber cuestionado 2 puntos, ¿ah? La tipicidad, ¿no? Como presunto hostigamiento sexual. Y el otro, el tema de la proporcionalidad en el supuesto negado, que fuera así, presentamos ya, estando en el servir, una nueva prueba que desacreditaba la imputación que habían hecho a mi defendido. Le pusieron 60 días de sanción por eso. ¿Y qué dijo el servir? Si bien es cierto, ha existido esa conducta de halagos, pero no es proporcional. Que cuando alguien te ha dado unos piropos, alguien te dijo que te iba a robar y que aparte en su momento la presunta agraviada en el momento no realizó la denuncia, se tendría que, bajo el principio de proporcionalidad, bajar la sanción de 60 días a lo que con el criterio y en base a este principio pueda resolver, ¿no? La autoridad sancionadora. Y lo han devuelto a la institución. Ahora están para resolver, no sé cuántos días le darán sanción, lo van a absolver, cómo estarán bien. Pero ¿se dan cuenta o no? ¿Cuánto juegan los principios? Cuando uno sabe, cuando uno quiere aplicarlos, los principios van a jugar un papel muy importante, más allá de cada uno de los artículos que le dice la ley de servicio civil, más allá de cada uno de los artículos que dice el reglamento, más allá de lo que dice la directiva 02-2015 Servir, más allá de todo lo que está puesto ahí en tu propio reglamento interno de trabajo, ¿no? Porque también el artículo 85, en literal Q, nos dice, y los que señala la ley nos da una fórmula abierta. Es importante, entonces, el principio non bis in idem, mis estimados amigos, también va a ser muy importante porque puede hacer que ocurra, nada está descartado. Te pueden aperturar por equivocación, adrede, no sé. 2 veces te podrían aperturar un procedimiento administrativo disciplinario. Puede ser que una gestión ya te aperturó y el otro llega y también por lo mismo. Para eso hay que estar atento. Para eso hay que conocer el principio y también los hechos. Un momentito, señor secretario técnico, señor subgerente, gerente, está encargado de la institución pública de esta situación. Dice, no, por estos hechos ya me habían aperturado procedimiento administrativo disciplinario. Ya lo han archivado. Entonces usted ya no puede aplicar. ¿Bajo qué principio? Non bis in idem. No se podrá imponer sucesivo o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, o sea, la misma persona, el mismo hecho, el mismo fundamento, y nadie puede ser castigado 2 veces por un mismo hecho. Bien, seguimos avanzando. Hay otros principios no menos importantes que también seguro que en cada caso concreto podemos nosotros aplicar.
Principio de concurso de infracciones, cuando una misma conducta califique como más de una infracción y se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. En las disertaciones anteriores quizás no le habría dado tanto énfasis. A partir de una sola conducta, o sea, mi comportamiento como funcionario, se pueden generar varios tipos de infractores de carácter disciplinario. Muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. ¿Habrá concurso de infracciones? Llego en estado de embriaguez. Aparte, le meto un puñete a mi jefe inmediato. Concurso de infracciones. ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es menos grave? Pero llego en estado de embriaguez únicamente. Pero me van a decir, hay un momento, llegaste borracho y también pateaste la puerta de la entidad. Pero tiene que tenerme pruebas de que eso está sucediendo o no. Por tanto, es importante. Principio de presunción de licitud. Este principio también es importante porque cuando uno está en la administración pública, piensas, ¿no? Se presume que todos los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuentan con evidencia en contrario. Yo no le puedo decir porque puramente sospecha, digo, oiga, este señor que ha venido acá por mesa de partes me ha presentado un documento falso sin tener una pericia grafotécnica. Y yo, o el trabajador que ha venido ha ingresado un documento falso, ¿no? Entonces, y uno de los principios ya que cuando se pone color de hormiga a tu caso, como trabajador o como abogado defensor, porque obviamente el secretario técnico, el funcionario, va a estar ahí, ¿no? O a veces algunos tienen una consigna o otros tienen duda. Pero para mí, como abogado defensor o servidor público, tengo que ver el principio de culpabilidad. Hoy en día, desde el año 2016, la responsabilidad administrativa es subjetiva. Ya no es como antes. Por el solo hecho de que tu conducta calzaba un tipo infractor de carácter disciplinario, te podían sancionar. Hoy en día se tiene que ver la intención. Así como en el derecho penal, ¿no? El dolo es la conciencia y voluntad que tiene la persona para cometer un delito. Igualito en el procedimiento administrativo disciplinario, la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva, o sea, en el caso de negligencia. Pero eso también yo lo objetaría, el tema de la negligencia. Entonces, el reconocimiento del principio de culpabilidad es una de las innovaciones más relevantes de la reforma que se ha introducido en la Ley de Procedimiento Administrativo General y que por ende también se ha incluido en el procedimiento administrativo disciplinario. Se tiene que demostrar la intención dolosa para poder infringir, ¿no?, una de las normas que le va a traer como consecuencia una sanción a un funcionario servidor público. Principio y retroactividad, que son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de que incurre el administrado en la conducta, en este caso el trabajador. No se puede aplicar las normas anteriores en perjuicio de un trabajador. No. Más bien, si son favorables las normas que salen de aquí para adelante, desde el momento que están imputando una infracción, ahí sí podrías utilizar en tu beneficio. Entre otros principios más está el principio de doble instancia. Cuando tú tienes una resolución que no te es favorable, obviamente vas a recurrir a una segunda instancia y que va a subir al Tribunal de Servicio Civil en caso de suspensión. Caso de amonestación escrita, sube el superior jerárquico, ¿no? Porque hay que tener cuidado. En el desempeño de nuestras funciones en la administración pública, sea cualquiera la entidad, conforme ya lo indiqué, ¿no? Poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo, poder judicial. Estoy hablando de quién está en el marco, ojo, de la Ley de Servicio Civil, porque también hay normas especiales y tienen sus propios reglamentos y tienen sus propias disposiciones normativas para procedimientos disciplinarios, ¿ah? No hay que confundir. Los médicos tienen su propia norma. Los policías tienen su propio procedimiento administrativo disciplinario, sus propias normas. Yo estoy hablando de los trabajadores servidores civiles,
30057. Estoy hablando de los nombrados o trabajadores de ley de base de la carrera administrativa o contratados permanentes, 276. Estoy hablando de los CAS, 1057, decreto de ley 10. Estoy hablando de los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 728. Estoy hablando de manera excepcional de algunos trabajadores que han sido contratados por la ocasión y que son bajo fuente de financiamiento del PNUD, están en el PAC o FAC, y eso está descrito estrictamente de manera excepcional por el Tribunal Servil. Porque si usted se va a revisar, va a encontrar mayormente ahí en la información en internet, o que es el Tribunal Servil, no, los locadores de servicios no tienen responsabilidad, no tienen responsabilidad. Pero en todo caso, los locadores de servicios que han ocupado un cargo de confianza, así como un contrato de locación, un cargo de responsabilidad funcional, por lo menos van a responder a nivel civil o por responsabilidad penal. Podría ser, mínimamente. Hasta ahí los principios, mis estimados amigos. Ya es Doctor, el siguiente hay una cuadro. consulta ahí en el chat. El señor Esteban dice, ¿los miembros del PAC solo deben estar conformados por abogados? A ver, ¿puedes repetir la pregunta un poquito más fuerte, por favor? ¿Los miembros del PAC solo deben estar conformados por abogados? Ah, ya. Aquí hay que hacer una aclaración. El secretario técnico, primero vamos a empezar ya, dentro de los sujetos que había indicado. El secretario técnico, que puede ser un funcionario, servidor público de la propia entidad, que puede ser nombrado, contratado permanente, CAS, ¿no? De preferencia debe tener formación jurídica. De preferencia debe ser abogado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que tener conocimiento de la ley, el reglamento, la directiva, de lo que dice el Código Ético de la Función Pública, de los pronunciamientos del servir, de lo que dice el Tribunal Constitucional. O sea, tiene que estar empapado de esa norma para poder orientar a la autoridad instructora que no necesariamente va a ser un abogado. Autoridad instructora es la que va a investigar. Paz instructora, por eso estamos hablando acá. Acá, justo de acuerdo a este cuadro, mi estimada, ¿cómo se llama la señorita que me ha hablado? Doctor, yo, Catherine, estuve explicando Ah, ya. la pregunta que había hecho el señor Esteban. Muy bien. A ver, no necesariamente va a ser un abogado. ¿Por qué? Vamos a ponernos. Hay entidades en las cuales el jefe de recursos humanos no es un abogado, es un licenciado en administración. Otra vez es un contador público. Obviamente debe tener una capacitación mínimamente para saber qué decisión está tomando, pero sí debe tener como brazo derecho dentro de la Secretaría Técnica un profesional con formación jurídica. Porque este profesional en las actividades preparatorias va a hacer una investigación preliminar conjuntamente con él, va a revisar la documentación de la denuncia de parte o del impulso de oficio. Van a hacer una precalificación. Hoy esta conducta de este servidor constituye o no constituye una falta de carácter disciplinario. Entonces van a ver ahí si se van a abstener, porque con la ayuda del secretario técnico, la autoridad de la fase instructora se va a abstener, ¿no?, de ejercitar el inicio de un PAC. O puede también decir, bueno, vamos a decidir, vamos a iniciar el PAC. Y más adelante podemos aplicar una medida cautelar. Entonces, no necesariamente va a ser un abogado, ¿ya? Y al inicio del PAT, en la fase instructora, se va a tener que imputar los cargos, ¿no?, de los cuales obviamente va a hablar con mayor amplitud el doctor José María Pacori Cari, que es abogado reconocido a nivel nacional, ¿no?, y que dicta este tipo de cursos para LP, entre otras instituciones, en la siguiente casa. Pues primero, la investigación de actos preparatorios no constituye una fase
la fase instructora, que seguro va a detallar muy bien el doctor. Ahí viene la fase sancionadora. Ahí también no necesariamente un abogado. Yo conozco muchos funcionarios que sin ser abogados han estado como funcionarios responsables de sanciones. Pero para eso sí, previamente reciben el informe final, reciben el informe oral de parte del trabajador con su abogado, finalmente toman la decisión. ¿Ya? En la fase de investigación preliminar, pues obviamente, ¿no? El secretario técnico con la autoridad van a revisar. La falta es por omisión, es por acción, qué tipo de falta, ¿no? Porque no olvidemos que hay faltas que nacen a raíz de una acción, ¿no? O sea, una modificación, una exteriorización de la conducta del servidor, ¿no? Y el servidor llega y hace toma del local, promueve la toma del local, junto con sus compañeros, cierran las puertas. Hay una acción con una consecuencia jurídica. Una omisión, el trabajador, el funcionario que le dan un expediente para resolverlo dentro del plazo. Y ahí revisamos la ley de procedimiento administrativo general. ¿Cuándo es para los proveídos? ¿Cuándo son para los informes? ¿Cuándo es para emitir como plazo máximo un acto administrativo? Se pasa más de los 30 días hábiles que supera todos los plazos. Obviamente está en un acto de omisión de actos funcionales. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, así. Y eso va llegando a la Oficina de Recursos Humanos, que toma conocimiento, revisa el informe de control, la Secretaría Técnica como órgano de apoyo, verifica el plazo también. Hay que verificar los plazos, ¿no? Plazo de prescripción de iniciar la investigación, el requerimiento de información interna y externa, verificar. O sea, primero hay que empaparse para no fracasar en el intento. Y de ahí viene el informe de precalificación. Y después del informe de precalificación, recién viene el inicio del pacto. Estamos en el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, que por favor les pido que estén atentos, que sobre esto vamos a desarrollar un taller, pero un taller en el cual obviamente vamos a llevar ya el material, en la cual se va a identificar cómo se inicia de manera idónea un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ya? A ver, vamos a alcanzar esto. Ah, no puedo. Y que seguro el doctor José María Pacori también les va a ilustrar un poco más con los ejemplos correspondientes en cómo se inicia. Y lo único que por ahora les puedo adelantar es todo está previsto en el artículo 106 del reglamento. ¿Qué se te imputan? ¿Qué documentos hay? Que se acompaña el informe de precalificación, entre otros aspectos muy importantes. Y acerca de la fase instructiva y fase sancionadora, obviamente la va a desarrollar de manera completa el doctor José María Pacori. Yo les voy a enseñar, esta es la parte teórica, iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, a una presentación del descargo y de acuerdo al artículo 111, ¿no? Del reglamento, el servidor civil tendrá derecho a acceder a todos los antecedentes que dieron origen a la imputación en su contra con la finalidad de ejercitar su derecho de defensa y hacer el descargo. Ojo, no es solamente 5 días hábiles. Puedes pedir también una prórroga a fin de que puedas empaparte mejor para hacer el descargo correspondiente. ¿Ya? Respecto a la finalización de instrucción, la fase sancionadora, con mucho más tiempo, la va a desarrollar, pues, el doctor José María Paco. Como parte final, sí puedo dejar en claro en esta primera instrucción, parte teórica, por favor. Mañana mandamos las preguntas también, por favor. Se van a ayudar también con este material. Aquí tenemos que dejar algo en claro. La prescripción del PAS. Hay dos formas de prescripción, ordinaria y extraordinaria. La ordinaria, por favor, revisan el artículo 94 de la Ley de Servicio Civil. Revisen también, por favor, el artículo 97 del reglamento. Dice, mire, la competencia para iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de 3 años. 3 años contados a partir de la comisión de la falta. O sea, si la falta, estamos en 2025, fue el año 2021, ya prescribió. Ojo,
a partir de la comisión de la falta y 1 año a partir de que toma conocimiento la Oficina de Recursos Humanos o la que hace sus veces. O sea, 2024, vamos a poner supuesto caso. 2023, la presunta falta ya estaba en Recursos Humanos, prescribió también extraordinariamente. Lo ratifica. A ver, esta última prescripción. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 97.3 del reglamento, corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte. O sea, ellos mismos, quienes están dentro de la administración pública, pueden verificar, no, esto ya prescribió. Y esto lo he visto mucho en instituciones que sí van a actuar de acuerdo a las normas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paz he visto mucho en el tema del SUNAFIL, he visto de OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, en Paz. En el PAP también hay instituciones que así respetan este tema de la prescripción. Pero hay otras, a pesar que ha prescrito, ponen en duda en tela de juicio qué tal año fue, y se van a un procedimiento administrativo disciplinario que al final pierde. Entonces, de acuerdo con lo prescrito con el artículo 97 del reglamento, si el plazo para iniciar el procedimiento para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAT, al servidor o ex servidor prescribe, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, ¿no? Independiente del estado en que se encuentre el procedimiento. Ya cuando nosotros vamos a revisar la directiva 02-2015, servir, y numeral 10.1 va a ser el 10.2, ahí también te va a repetir. La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los 3 años calendario de haber cometido la falta. Está mucho más claro. Numeral 10.1 de la Directiva 02-2015. La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los 3 años de calendario de haber cometido la falta, salvo que durante ese periodo la Oficina de Recursos Humanos o quien hace sus veces o la Secretaría Técnica hubieran ya tomado conocimiento de la misma. Si tomaron conocimiento, únicamente vas a contar la prescripción 1 año calendario después que ya tomaron conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? O Secretaría Técnica. Siempre que no hubieran transcurrido el plazo anterior de 3 años. Si ya pasó los 3 años, nada que discutir. ¿Ya? Muchas gracias, mis estimados amigos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaraz.